Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Uchikame Wirrárica. En esta ocasión es un poco diferente. En esta ocasión pues me vine a pescar un rato de diversión en este precioso lugar llamado la Laguna de Mora, que está cerca del mismo poblado que lleva el mismo nombre, Mora. Entonces, como les digo, pues en este video pues venimos a pasar el rato aquí con mis sobrinos. Y ya pues les vamos a mostrar un poco si tenemos suerte en la pesca. A los que les guste la pesca, pues bienvenidos, y quien quiera ver el video, pues aquí estamos. Y ya por ahorita vamos a buscar lombrices, a ver qué tal está, a ver si encontramos, porque si no hay bocado pues no va a haber pesca. Y pues se nos olvidó traer otro alimento, ya sea tortilla, pan, bolillo, para pescar. Entonces ojalá encontremos lombrices y de buen tamaño. Y vean nada más, chulada la laguna. Ahorita nomás sí hay mucho lirio, como pueden ver. Normalmente toda esta parte que ven llena de lirio pues siempre ha estado pues limpia, ¿no? Parejo. Y ya por esta ocasión, por las lluvias y por la corriente, como está abierto aquí la cortina, bueno, la represa, está fuerte la corriente, lo que provoca pues que el lirio se vaya acumulando ahí. Y así es como sale de fuerte la corriente. Y aquí es donde voy a buscar lombrices. Bueno, en esta parte vamos a buscar lombrices. Para eso nos haremos valer de un palo de madera. Y pues a ver qué tal nos va. Y vean amigos los tamaños de las lombrices, nada más grandísimos. Con esto vamos a hacer una buena pesca. Mira, para que se den una idea más o menos del tamaño, comparen, ¿no? Cómo está mi mano. Y vean hasta dónde abarcan. Buenísimas lombrices. Vamos a seguir buscando a ver qué tal. Y vean, esas son las lombrices que sacamos. Y pues ahorita a pescar. Allá pues ahorita aquí ya se puso mi sobrino. A ver qué tal nos va este día. Esperamos que saquemos aunque sea algo. Las vacas corrieron a pollín. Mira, ya está pollín. Vente pollis, no tengas miedo. Y ya pues hasta el momento 1 hora de pesca y hasta ahorita nada, todo está muy tranquilo. A ver, hay que esperar a ver qué tal se pone esto. La cosa es de paciencia. Los bocados ahí están, que si de plano no sacamos nada pues sí estamos bien salados. Habrá que hacer una limpia ahí para tener buena pesca en caso de que no saquemos. Lo estaremos informando a ver qué tal. Y aquí ya me dio miedo, se están acercando más las vacas, aunque no sean bravas con eso. Y vean nada más, pollita, chulada de vista, todo verdecito. Este que están viendo aquí es el nuevo hospital, el nuevo ISSSTE que hicieron. A ver, pollín, que pomeripa bella. Que pomeripa bella. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? Nada. Voy ahí abajo del puente. ¿A qué va? Abajo del puente. Sí. Múvame, terroave. Para. ¿Cómo está? Vamos a las albercas. ¿Cómo te puedo? Vaya a las albercas. ¡Ay, mi reporero! Se fue. Otra vez. Agárralo. Mejor yo lo llevo en mi mano. Sí. Bueno, reporte del día.
1 hora y media pescando y nada, ni un jalón ni nada. Pero Mejor- vamos a ir abajo del puente. Nos dice Pollín que abajo del puente va a haber, quién sabe. No sé si soy yo o no hay peces, no sé pescar, no soy buen pescador, o ya se acabaron los peces. Una de dos, ustedes digan cuál es. Ay, disculpen si se escucha mucho viento, pero se siente a gusto el aire, este clima nublado. Si no sacamos nada, pues ni modo. Mínimo ya venimos a la aventura, a distraernos, de estar encerrados allí en casa. Siempre es bueno estirar los pies. Pero aún no perdemos las esperanzas de sacar algo. Uf, era más migraña. No soy mucho de usar sombrero, pero la ocasión lo amerita porque está fuerte el sol. Bueno, nublado, y como llovió ayer, pues la humedad está fuerte, está potente. Y ahí con la pandilla que tampoco ha sacado nada. Y ya pues llegamos aquí al famoso puente. A ver qué tal este arroyito. Y vean nada más. Chulada esos días. Nubladito, con lluvia. Uf. Y allá al fondo, el volcán del Sangangüey. Y ya pues aquí ya se ve mejor el hospital. Sí, por fin sacamos. Bueno, sacaron. ¡Ya! A ver, arríbalo para acá. A ver, dámelo. ¿Cómo? ¿Por qué no se van a caer? Allá va, del Alonso. Ahí era nada más. Ah, no, que no se vaya para acá. Que se vaya para allá. Ah, se va. Mira, sacamos uno. Bueno, ya había sacado 2, nomás que yo no grabé el mío. Por andar sacando el celular, pues se fue. Mira, nos quedamos aquí a pescar en la orillita. Aquí debajo de la represa. Eso sí, si se desborda nos va a llevar. Pero vean, aquí estamos en la pura orillita. No eran chiquitines. Puros chiquitos. Bueno, como allá arriba no sacamos nada, pues nos vinimos acá, aunque sea a distraernos un poco. Ándale, yo te dije. Ándale, sácalo. A ver, Pollín, platícanos, ¿cómo te ha ido? Mal. ¿Por qué no has sacado? A ver, platica. ¿Ya no sirve la técnica del chori? Oh, qué caray. El Cristian te gana, sacó 2. Uno sacó. 2, pero uno se le fue. Con Pollín el pescador, que no lleva nada. Alonso sacó uno chiquitín. Y yo pues nada, valiendo chorizo como siempre. Aquí tenemos a Chai Junior, que... ¿Cuántos va Chai Junior? 5. Pero ni siquiera sacaste. Y ahí está Maní. ¡Ey! Ya. Mira, ¿cuántos sacaste? 2 pequeñines. Ya te vamos a ir. Aquí tenemos a Chai Junior que ya sacó uno. Ah, era por volteado acá. Sí, está bien. ¿Sí? Era, por fin sacamos uno. Uno bien. Medio kilo, por ahí más o menos. Ahí nada Sí. más. ¿Pero dónde lo ponemos? Bonito. ¿Lo vamos a dejar ir? Graba. ¡No! ¡Ah! ¡Llévatelo! Ay, ¿qué vamos a usar? ¡Sí! ¡Oh, se va! Oyes. Mamá está atorando, mira. Ahora sí está bien enredado. Bueno, nos vamos porque ahí viene la lluvia. Y si nos agarra, pues valimos chetos. Entonces fuga. 1, 2, 3.
Ganó Pollo, vete. Bueno amigos, aquí vamos a cerrar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestra pequeña aventura. Pues no pescamos mucho, ustedes vieron y todo eso, pero pues la cosa es pasarla bien. Un rato de diversión ahí con los sobrinillos. Y pues nada, ya esperando la combi, a ver si pasa. Como es domingo, pues a ver si bajan hasta acá. Pues nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y pues hasta la próxima. Adiós, Polly, despídate, Pollín. David, que te despidas del video, que va a subir a YouTube. Despídete. Adiós. Te vas a caer. Bueno, saludos y cuídense mucho. Hasta la próxima.